Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El cementerio estaba silencioso, envuelto en un velo de ligera niebla que daba a cada tumba un aspecto fantasmal. Solo el viento y el susurro de las hojas muertas perturbaban la calma, mientras el sol poniente proyectaba sombras alargadas sobre el suelo húmedo. Alrededor de una tumba recién cavada, se encontraban unos cuantos motociclistas, con rostros serios y miradas cargadas de tristeza. Habían venido a despedirse de Emily Carter, su amiga, su alma gemela en este mundo de carreteras y libertad. Sin embargo, no eran ellos quienes atraían la mayor atención. Junto al ataúd, un perro negro, Sombra, permanecía inmóvil. Sus ojos oscuros y brillantes miraban la madera sucia con una intensidad casi humana. No se apartaba. Incluso cuando James, uno de los motociclistas, se acercaba a acariciarlo, Sombra retrocedía un poco, pero regresaba inmediatamente al ataúd. Presintió algo que nadie más podía percibir. El viento traía susurros de secretos ocultos, y el aire parecía cargado de un ominoso presentimiento. Emily no se había ido sin más. Algo terrible la había seguido hasta allí, y Sombra, leal hasta el final, se negaba a dejar sola a su ama. James se inclinó y susurró. Sombra, ¿qué sabes tú que nosotros no? El perro levantó la vista, como para responder, pero se hizo el silencio. Sin embargo, en ese silencio, una verdad impactante aguardaba a ser descubierta. Una verdad que trastocaría todo lo que los motociclistas creían saber y revelaría que la muerte de Emily no fue accidental. Sombra, fiel y silenciosa, observaba. Y pronto, la realidad se desplegaría, más terrible de lo que hubieran podido imaginar. El viento otoñal soplaba por el pequeño cementerio de Maplewood, haciendo bailar las hojas rojas y doradas sobre el suelo húmedo. Los motociclistas estaban reunidos alrededor de la tumba recién cavada de Emily Carter. Sus chaquetas de cuero y botas negras contrastaban con la tranquilidad del entorno, pero ninguno habló. El dolor y la incomprensión se reflejaban en sus rostros. El perro negro de Emily, Sombra, permanecía inmóvil junto al ataúd. Sus ojos oscuros, brillantes de tristeza, miraban al suelo como si comprendiera algo que nadie más veía. Los amigos de Emily habían intentado llevárselo, pero cada vez que se acercaban, el perro regresaba inmediatamente al ataúd, como para proteger a su dueña. James Miller, uno de los motociclistas y amigo cercano de Emily, se arrodilló junto a Shadow. «Oye, viejo, está bien», murmuró, pasándose una mano suavemente por el pelaje. Sombra gruñó suavemente, un sonido que no era amenazante, sino más bien una advertencia. James retrocedió un poco, intrigado y un poco preocupado. Entonces notó un detalle que se le había escapado hasta ahora: el ataúd parecía ligeramente fuera de lugar, como si lo hubieran manipulado después del entierro. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sarah Mitchell, amiga de Emily desde hacía mucho tiempo, se acercó a él. Tenía los ojos rojos por las lágrimas, pero su mirada era aguda, casi alerta. «James, tú también lo notaste, ¿eh?», susurró. «Sí, algo anda mal». Sombra jamás haría eso sin motivo. «Y mira el ataúd, algo anda mal». Los demás motociclistas empezaron a notar las pequeñas e inusuales señales: un ligero desnivel en el terreno, huellas frescas demasiado grandes para ser de un animal. El ambiente se volvió pesado, casi opresivo. Todos sentían una inquietud inexplicable. Sombra apoyó la cabeza en el ataúd y un silencio solemne se apoderó del grupo. Los recuerdos de Emily inundaron sus mentes, su risa clara, su amabilidad, su valentía ante todo. Nadie quería creer que había sido víctima de algo más oscuro que la muerte natural. James cerró los ojos por un momento y respiró profundamente. «Si alguien le hizo daño, juro que descubriremos la verdad», dijo con determinación, con voz temblorosa pero firme. Sombra levantó la cabeza y miró fijamente a James, como si aprobara su promesa. Sus ojos brillaban con una lealtad e inteligencia casi humanas. Este perro sabía que la muerte de Emily ocultaba un secreto. Y ese secreto pronto saldría a la luz, trastornando la vida de todos los presentes. El viento arreció, trayendo consigo un frío amenazante. El misterio de la desaparición de Emily Carter apenas comenzaba. Terminada la ceremonia, los motociclistas volvieron a montarse lentamente, pero ninguno quería irse.
Maplewood parecía inquietantemente silencioso, como si el pequeño pueblo contuviera la respiración. Shadow siguió a James a unos pasos del ataúd, con la cabeza gacha, pero atento a cada movimiento a su alrededor. En el polvoriento camino que conducía al pueblo, James sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Miró a Sombra, que trotaba en silencio a su lado, como guiado por una misteriosa intuición. «Sabes», dijo James, rompiendo el silencio, «nunca había visto a un perro actuar así, nunca. Hay algo que no sabemos». Sarah Mitchell, que estaba sentada detrás de él en la motocicleta de su hermano, negó con la cabeza. «Yo también lo sentí. Emily nunca se iba sin avisarnos». «Sombra, presiente algo». James se perdió en sus recuerdos por un instante. Emily y Sombra habían sido inseparables desde la infancia. Ya fuera bajo la lluvia torrencial o durante sus paseos por el bosque, Sombra siempre había protegido a Emily. Su extraño comportamiento de hoy no podía ser casualidad. Al llegar al garaje donde guardaban las motos, el grupo se dispersó lentamente. Algunos fueron a tomar un café para calmar los nervios, mientras James se quedó afuera, observando a Shadow. El perro miraba fijamente el bosque que bordeaba la carretera, con las orejas erguidas, tensas, como si esperara a alguien o algo. Sarah se acercó a él. «James, ¿crees que nos está enviando un mensaje?» «No lo sé», murmuró James, mirando fijamente la creciente oscuridad del bosque. «Pero algo me dice que Sombra sabe lo que necesitamos averiguar». Esa noche, James tuvo problemas para dormir. Las imágenes de Emily volvían a él una y otra vez, su sonrisa, su voz, y esa última y extraña semana en la que parecía preocupada por algo, pero nunca quería hablar de ello. Había mencionado cartas anónimas y la sensación de ser seguida. James sintió un nudo en el pecho, la muerte de Emily podría no haber sido natural. Temprano en la mañana, Sombra no se apartó de la entrada de la casa de James. Como si el perro presentiera que la verdad no podía esperar. James, incapaz de permanecer impasible, decidió reunir al grupo para investigar discretamente. Sabía que Sombra sería su guía silencioso, su vínculo con lo que nadie veía aún. «Necesitamos entender qué le pasó a Emily», les dijo a los motociclistas. «Merece saber la verdad». «Sombra, ¿nos acompañas?» El perro levantó la cabeza, sus brillantes ojos reflejaban la luz de la mañana. Permaneció inmóvil, pero James supo que lo había entendido. Juntos, descubrirían lo que ocultaba la muerte de Emily. Y en algún lugar, en las sombras de Maplewood, esperaba un secreto, listo para estallar. A la mañana siguiente, Maplewood amaneció con un cielo gris y bajo. Una llovizna caía intermitentemente, haciendo que las calles se sintieran aún más tranquilas. James y Sarah habían reunido a los motociclistas más cercanos a Emily para hablar sobre lo que les había parecido extraño desde el funeral. Shadow los seguía, trotando en silencio junto a James, siempre alerta. «Escucha», comenzó James con tono serio. «Sé que puede parecer una locura, pero Sombra no se comporta así sin motivo. Y este ataúd, algo anda mal con él». Los demás motociclistas intercambiaron miradas preocupadas. Entre ellos, Tyler y Marcus asintieron, comprendiendo a qué se refería. La idea de que la muerte de Emily no fue natural se estaba asentando poco a poco en sus mentes. Sarah sacó un pequeño cuaderno de su bolso. «Emily me contó la semana pasada, sobre las cartas anónimas que estaba recibiendo. Amenazadoras. No quería que nadie se preocupara, pero creo que alguien la tenía muy encariñada». James escalofrío. Entonces, si alguien quería silenciarla, quizás su muerte no fue accidental. Sombra va al frente. El perro se detuvo de repente frente a un arbusto cerca de la casa abandonada de al lado. Olfateó el suelo con insistencia y gruñó levemente. James se arrodilló y notó huellas recientes que no pertenecían ni a un adulto ni a un animal corriendo, huellas irregulares, casi furtivas, que conducían al jardín trasero de la casa. «Miren esto», dijo James, mostrándoles las huellas a los demás. «Hay alguien aquí, recientemente». Tyler frunció el ceño. «Deberíamos avisar a la policía». «Todavía no», respondió James. «Tenemos que averiguarlo antes de alertarlos». «Sombra lo sabe, nos está guiando a algún lugar». Siguieron al perro entre los arbustos y el jardín descuidado. Sombra se detuvo frente a un pequeño trozo de tierra removida,
casi invisible bajo las hojas muertas. James usó una rama para rascar suavemente, descubrió un sobre húmedo, cuidadosamente sellado a pesar de la lluvia. Sarah lo tomó con cuidado y lo abrió. Dentro, fotos y mensajes amenazantes cayeron al suelo. Los motociclistas intercambiaron miradas horrorizadas. Emily había sido perseguida e intimidada antes de morir. No podemos ignorar esto, murmuró Marcus con voz temblorosa. Esto demuestra que su muerte no fue natural. Shadow apoyó la cabeza en el hombro de James, como diciendo, vas por buen camino. Sigue adelante. El perro pareció comprender que el grupo acababa de cruzar un umbral, aquel en el que la simple tristeza se transformaba en investigación. James apretó el puño, su mirada determinada. Así que descubriremos la verdad sobre Emily. Y nadie podrá detenernos. Sobre ellos, el cielo permanecía gris, pero algo en el aire había cambiado, la premonición de James se había confirmado. La muerte de Emily era solo el comienzo de un misterio más profundo, y Sombra, fiel hasta el final, sería su guía a través de esta oscura verdad. El viento había arreciado esa mañana, agitando las ramas de los árboles en el patio trasero de la casa abandonada. La lluvia del día anterior había empapado el suelo y una ligera neblina flotaba entre los edificios. Sombra, siempre atento, guió al pequeño grupo de motociclistas por el páramo, dejando huellas regulares en la tierra blanda. James se detuvo frente a un viejo montón de piedras cubiertas de musgo. Sombra se sentó frente a él, gimiendo suavemente y apoyando la pata en la piedra más grande. ¿Qué encontraste, viejo hermano?, susurró James. Retiró la piedra con cuidado, dejando al descubierto un pequeño agujero donde reposaba una caja metálica oxidada. Sarah se arrodilló para abrirla y descubrió documentos cuidadosamente ordenados, cartas, fotos y notas manuscritas. Todo indicaba que alguien había estado acosando a Emily durante semanas. Las cartas eran amenazantes, algunas le advertían que no interfiriera, otras mencionaban reuniones secretas a las que se había negado. Tyler frunció el ceño. Es increíble. Todo este tiempo la siguieron y la acosaron. Y nadie lo sabía. Marcus añadió con voz temblorosa. ¿Qué pasaría si alguien quisiera que se fuera? James respiró profundamente. No podemos ignorar esto. Sombra nos trajo aquí por algo. Nos está mostrando que alguien quería ocultar la verdad. Sombra apoyó la cabeza en el brazo de James y miró los documentos como si comprendiera su significado. El perro parecía comprender la magnitud del peligro que Emily había corrido antes de morir. Sarah hojeó las cartas y se detuvo en una foto tomada frente a la casa de James. Una figura borrosa estaba de pie cerca de Emily, pero nunca la había visto antes. Es él, susurró Sarah. Su rostro está borroso, pero es el mismo que la ha estado siguiendo durante las últimas semanas. James sintió que la ira crecía en su interior. Necesitamos averiguar quién es este hombre y por qué quería hacerle daño a Emily. Shadow nos guía hacia las respuestas. El grupo decidió llevar la caja a casa de James para examinarla más a fondo. Sombra permaneció cerca, vigilante, con sus ojos oscuros brillando con una inteligencia casi humana. Era evidente que el perro había presentido la crueldad planeada tras la muerte de su amigo. Este descubrimiento conmocionó a todo el grupo. La muerte de Emily ya no era solo una tragedia, era un crimen premeditado. Y cada documento, cada foto, cada palabra amenazante acercaba a los motociclistas a la verdad que temían. Estaba oscureciendo cuando James, Sarah y los demás se reunieron alrededor de la mesa de la sala. Los documentos extendidos ante ellos contaban una historia aterradora. Emily había sido víctima de una intimidación metódica, y Sombra, leal y vigilante, era la clave silenciosa para comprender lo que realmente había sucedido. James colocó su mano sobre la cabeza del perro. Gracias, Sombra, sin ti, nunca lo sabríamos. Y créeme, saldremos adelante. El perro lo miró, casi como si quisiera responder, estoy contigo. Y en esa mirada silenciosa, James sintió una certeza, la verdad sobre la muerte de Emily iba a salir a la luz, y nada ni nadie podría evitarlo. Había parado de llover, pero el aire seguía pesado y húmedo. James, Sarah, Tyler y Marcus estaban fuera de la casa de su principal sospechoso, David Reynolds, un vecino extraño y distante conocido por su carácter frío y reservado. Sombra, fiel a su estilo,
trotaba delante de ellos, olfateando cada rincón con una atención casi humana. Bueno, murmuró James, tenemos que tener cuidado. No sabemos de qué es capaz este hombre. Sarah asintió con el rostro serio. Pero tienes que saberlo. Emily merece que se descubra la verdad. Llamaron a la puerta y unos segundos después apareció Reynolds, con aspecto sorprendido pero rápidamente enmascarado por una sonrisa fría. ¿Qué quieres?, dijo con voz fría. James no respondió de inmediato. Observó a Sombra, quien permanecía inmóvil cerca de sus pies, mirando fijamente a Reynolds. El perro gruñó suavemente, y James notó que la tensión aumentaba. David Reynolds, tenemos algunas preguntas para ti sobre Emily Carter, comenzó James con calma pero con firmeza. El rostro de Reynolds se tensó. ¿Emily? ¿Qué quieres decir? Está muerta. Se acabó. Tyler avanza. No ha terminado. Tenemos pruebas de que la seguías, de que la amenazabas. Sabemos que alguien quería que se fuera. Reynolds frunció el ceño, intentando mantener la calma, pero un tic nervioso delató su culpa. Sombra gruñó cada vez más fuerte, con la cola rígida y el pelaje erizado. El perro parecía intentar proteger la memoria de Emily intimidando al culpable. Yo, no sé de qué estás hablando, balbuceó Reynolds, intentando cerrar la puerta. Pero James puso su mano sobre la puerta para evitar que se cerrara. Lo sabemos. Encontramos las cartas, las fotos y las pruebas de tus amenazas. No puedes mentirnos. Reynolds retrocedió, desconcertado. Su mirada se posó en Sombra, quien lo observaba con una intensidad casi humana. El perro no se movió, inmóvil pero imponente. Parecía leer el alma de Reynolds, y eso bastó para hacer temblar al sospechoso. De acuerdo, susurró finalmente Reynolds, con voz débil y temblorosa. No lo entiendes, estaba destinado a ser. Solo quería asustarlo, ¿no? ¿No? Sarah se cruzó de brazos, sus ojos brillaban de ira y dolor. Te pasaste de la raya. Y ahora Emily está muerta. Y tendrás que responder por todo esto. El silencio se apoderó del grupo, roto solo por la respiración de Sombra y la ligera brisa entre los árboles. Reynolds, consciente de que su culpabilidad había quedado expuesta, retrocedió un poco más. Sabía que la policía estaría alerta, pero no sabía que los motociclistas estaban decididos a reunir todas las pruebas posibles antes de llamar a las autoridades. James se volvió hacia el grupo. Shadow nos trajo aquí. Tenemos las pruebas. Es hora de reunirlas todas y asegurar justicia para Emily. El perro apoyó la cabeza en el pie de James, como en un silencioso gesto de aprobación. En ese tenso momento, el grupo supo que su amigo de cuatro patas no era solo un compañero leal, era su guía en la búsqueda de la verdad y la justicia. Este enfrentamiento fue solo el principio. La verdad sobre la muerte de Emily pronto saldría a la luz, y Reynolds, a pesar de su arrogancia, no tenía escapatoria. La noche había caído sobre Maplewood, envolviendo el pueblo en un velo de misterio. En la sala de James, los motociclistas se habían reunido alrededor de la mesa, presentando las pruebas que habían reunido, cartas, fotos, notas y documentos incriminatorios. Shadow, fiel como siempre, estaba sentado junto a James, con la cabeza apoyada en las rodillas y los ojos brillando con una inteligencia casi humana. Sarah respiró profundamente y señaló una de las cartas más recientes. Escucha esto. Emily había descubierto que Reynolds llevaba semanas planeando algo. Quiso llamar a la policía, pero él amenazó con represalias. Estaba aterrorizada, pero valiente, no quería que nadie sufriera por su culpa. James apretó los dientes, su corazón se apretó por la ira y la tristeza. Así que todo fue premeditado. No fueron solo amenazas. Planeó su muerte. Tyler, que había estado buscando entre los documentos más antiguos, miró hacia arriba. Hay más. Emily tenía un cuaderno secreto donde anotaba todo lo que parecía sospechoso, encuentros, caras, coches. Sabía que la estábamos siguiendo. Y creo que así fue como Sombra nos condujo hasta la evidencia. Marcus asintió, admirado y preocupado a la vez. Ese perro, parece que lo entiende. Como si supiera exactamente dónde buscar y qué necesitamos encontrar.
James colocó su mano sobre el cuaderno que había encontrado antes debajo de la piedra en el jardín. Emily nos dejó una guía. Sombra es su mensajero silencioso. Nos conduce a la verdad que Reynolds quería ocultar. Un silencio denso invadió la habitación. Sombra levantó la cabeza y miró fijamente a James a los ojos, como para confirmar sus pensamientos. El perro lo sabía. Había presentido el peligro, el miedo de Emily y la traición que le aguardaba. Sarah continuó, con voz temblorosa pero decidida. Y hay una última pista, en ese cuaderno, Emily mencionó una grabación. Había escondido un dictáfono en su habitación para grabar a Reynolds por si intentaba amenazarla de nuevo. James se levantó bruscamente. Tenemos que recuperarlo. Este dictáfono podría revelarlo todo. El grupo salió de la casa, con Shadow a la cabeza con una precisión impresionante. Al llegar al apartamento de Emily, el perro se dirigió directamente a su habitación, deteniéndose frente al cajón donde estaba escondido el dictáfono. James abrió el cajón y sacó el aparato. Mientras lo escuchaban, las amenazas y los planes de Reynolds se oían con claridad por los altavoces, cada palabra confirmaba lo que temían. Se acabó, susurró Sarah con la voz entrecortada. Ahora lo tenemos todo. James colocó su mano sobre la cabeza de Shadow, acariciando suavemente su pelaje negro. Gracias, hermano. Sin ti, nunca habríamos encontrado esto. El perro levantó sus brillantes ojos hacia él, casi como para responder, no defraudaremos a Emily. Esa noche, se reunieron las pruebas. La verdad sobre la muerte de Emily Carter ya no podía ocultarse. Shadow, leal y perspicaz, había guiado a los motociclistas a descubrir el crimen premeditado. La justicia estaba ahora al alcance de la mano. A la mañana siguiente, el sol salió tímidamente tras las colinas de Maplewood, proyectando una tenue luz sobre las calles aún húmedas. En el garaje de James, la mesa estaba cubierta de documentos, cartas, fotos y, ahora, el dictáfono que había recuperado de la habitación de Emily. Sombra estaba sentado junto a James, observando cada movimiento, atento a cualquier señal sospechosa. Ya casi lo tenemos todo, murmuró James con tono serio. Esta vez, Reynolds no podrá negar sus acciones. Todas las piezas del rompecabezas están ahí. Sarah volvió a mirar una de las cartas. Y mira esto, cada amenaza tiene fecha, cada foto identifica los lugares a los que siguió a Emily. Pensó que ella no haría nada, pero tenemos sus pruebas y su grabación de audio. Tyler asintió seriamente. Si llevamos todo esto a la policía, Reynolds no tendrá ninguna oportunidad. Creyó que nos estaba manipulando, pero lo hemos planeado todo. Marcus, todavía conmocionado por la violencia y la sombra de la muerte de Emily, miró fijamente a Shadow. Ese perro, es increíble. Nos guió hasta cada pista. Sin él, jamás habríamos encontrado el cuaderno ni la grabación. James acarició a Shadow, sintiendo la lealtad y la inteligencia del perro como una fuerza silenciosa. La sombra era el vínculo entre nosotros y la verdad. Sin él, todo habría permanecido oculto. Mientras ordenaban todas las pruebas, Sarah notó algo que habían pasado por alto, una pequeña nota garabateada a lápiz en el cuaderno de Emily. Mira, es una dirección. Se suponía que la usaría para atrapar a Reynolds, en caso de que continuara con sus amenazas. James se inclinó sobre el papel. Perfecto. Esta es nuestra oportunidad de atraparlo. Si entramos juntos, con todo lo que tenemos, Reynolds no podrá decir nada ni negarlo. Sombra, ¿estás listo? El perro levantó la cabeza, con los ojos brillantes y atentos, como para confirmar que guiaría al grupo hasta el final. Salieron de la casa en sus motocicletas, Shadow trotando junto a James en la acera, cada uno sintiendo la adrenalina y la determinación. Cada paso, cada giro los acercaba al enfrentamiento final. El grupo sabía que la verdad saldría a la luz y que Emily sería vengada. Al llegar a la dirección, descubrieron un almacén abandonado. El lugar estaba en silencio, pero una puerta entreabierta sugería que había alguien dentro. Sombra se quedó paralizada y gruñó suavemente, advirtiendo al grupo. Ahora es el momento, susurró James. Prepárense, y manténganse cerca. Toda la evidencia, cada pista reunida desde el funeral, desde el cuaderno hasta el dictáfono, convergía hacia este momento crucial. Reynolds se enfrentaría a sus crímenes, y Sombra,
leal y vigilante, estaría allí para garantizar que se hiciera justicia. El perro puso su pata sobre la mano de James como si quisiera decir, ahora es el momento. No te rindas. Y en ese momento, el plan que Emily había urdido en sus últimos días comenzaba a dar frutos. La verdad finalmente estaba a punto de salir a la luz, y Reynolds ya no podría ocultar su culpa. El sol se ponía en el horizonte mientras James, Sarah, Tyler y Marcus se acercaban al almacén abandonado. Sombra caminaba delante, con las orejas erguidas y la mirada alerta, captando cada movimiento y sonido. El ambiente era denso, cargado de tensión y la promesa de una confrontación. Manténganse alerta, murmuró James, apretando el puño contra el manillar de su motocicleta. Reynolds sabe que vamos. Siente que se acerca el final. El perro se detuvo bruscamente frente a la puerta entreabierta, emitiendo un gruñido grave y amenazante. James respiró hondo y empujó la puerta. Dentro, Reynolds estaba de pie, sorprendido y visiblemente nervioso, rodeado de montones de documentos que había acumulado para ocultar sus amenazas y manipulaciones. ¿Qué haces aquí?, balbuceó Reynolds, intentando mantener cierta compostura. James dio un paso adelante, con Sombra a su lado. Lo sabemos todo, Reynolds. Cada amenaza, cada foto, cada palabra que le enviaste a Emily Carter. Y tenemos una grabación que lo prueba. Reynolds palideció, mirando primero a James y luego a Sarah, luego a los documentos esparcidos por el grupo. Tú no tienes pruebas, dijo, pero su voz delataba pánico. Tyler sostiene el dictáfono que encontró en la habitación de Emily. Escúchalo tú mismo. Cada palabra, cada amenaza. Ya no puedes negar tus crímenes. La voz de Reynolds, amenazante y cruel, resonó por el almacén, confirmando sus sospechas y dejando al grupo sin palabras. Incluso Marcus, acostumbrado a mantener la compostura, sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo. Sombra se acercó a Reynolds, sus ojos oscuros lo miraban con una intensidad casi humana. El perro gruñó, una silenciosa advertencia de que cualquier escape o intento de violencia sería inútil. Reynolds retrocedió, sabiendo que no tenía escapatoria. De acuerdo, susurró finalmente, con voz débil y temblorosa. Yo no planeaba, yo no quería, yo solo quería. Sarah lo interrumpió con un tono gélido. Solo querías asustarla. Pero te pasaste. Emily está muerta, y ahora tienes que responder. James sacó su teléfono y llamó a la policía, manteniéndose alerta, con la mirada fija en Reynolds y Shadow, quien no apartó la vista del sospechoso. Unos minutos después, sonaron sirenas a lo lejos, y Reynolds supo que no habría escapatoria. La policía llegó rápidamente, escoltada por los motociclistas. Cada prueba fue documentada cuidadosamente, y Reynolds fue arrestado, incapaz de negar sus acciones ante la evidencia. Shadow, leal, observaba la escena, inmóvil pero atento, como para asegurarse de que finalmente se hiciera justicia para Emily. James colocó su mano sobre la cabeza del perro. Fuiste increíble, Sombra. Sin ti, nunca habríamos descubierto todo esto. El perro levantó sus brillantes ojos hacia él, casi como para responder, Emily será vengada. Esa noche, Mapleworth recuperó una aparente calma. La verdad sobre la muerte de Emily Carter finalmente se había revelado, y la silenciosa lealtad de Shadow había garantizado que se hiciera justicia. Pero para James, Sarah y los motociclistas, esta victoria también fue un doloroso recordatorio de que el recuerdo y la lealtad de un amigo a veces pueden ser las armas más poderosas ante la injusticia. A la mañana siguiente, el pequeño pueblo de Maplewood parecía más brillante, pero el recuerdo de la tragedia aún flotaba en el aire. Reynolds había sido detenido, y las pruebas reunidas por James, Sarah, Tyler y Marcus habían sido entregadas a la policía, dejando pocas dudas. En el juzgado, la sala estaba abarrotada. Residentes de Maplewood, amigos y motociclistas habían acudido a presenciar la audiencia. Shadow, leal y silencioso, se sentó junto a James, observando cada movimiento. Su mirada parecía llevar el legado de Emily, lealtad inquebrantable y un recordatorio constante de que la verdad había triunfado. El juez leyó los cargos, amenazas, acoso y, finalmente, homicidio involuntario, resultado de las acciones premeditadas de Reynolds. Las palabras resonaron con fuerza en la sala, y cada miembro del grupo sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sarah,
con voz temblorosa pero decidida, declaró ante el tribunal. Emily Carter fue una mujer valiente. Fue acosada y amenazada, pero nunca perdió su dignidad. No podemos devolverle la vida, pero sí podemos garantizar que se haga justicia. Reynolds intentó hablar, pero su mirada evasiva y su voz débil delataban su culpa. Las pruebas presentadas, cartas, fotos, un dictáfono y el testimonio de los motociclistas, eran abrumadoras. El juez concluyó que Reynolds había planeado sus amenazas y debía rendir cuentas por sus actos. Afuera del juzgado, se celebró una ceremonia improvisada para honrar la memoria de Emily. Motociclistas, amigos y vecinos depositaron flores en su tumba. Sadow permaneció inmóvil junto al ataúd, como si comprendiera la importancia de este momento. Había guiado a sus amigos hacia la verdad y ahora velaba por la memoria de Emily con una lealtad inquebrantable. James colocó su mano sobre el pelaje negro del perro, con una sonrisa triste pero agradecida en su rostro. Gracias, hermano mayor. Sin ti, nada de esto habría sido posible. Sarah, con lágrimas en los ojos, añadió. Ella habría estado orgullosa de todos ustedes, y de ti, Sombra. Los motociclistas aceleraron sus motocicletas una última vez, un silencioso pero poderoso homenaje a Emily. El rugido de los motores resonó por el valle, llevando consigo el mensaje de que se había hecho justicia y que el recuerdo de Emily viviría en los corazones de quienes la amaban. Sombra apoyó la cabeza en el ataúd, con los ojos brillantes, y permaneció así mucho tiempo después de que todos se hubieran ido. La lealtad y la fidelidad de un amigo, pensó James, a veces pueden superar incluso a las de los humanos. Y este perro, más que ningún otro, había demostrado lo que era la verdadera lealtad. En las semanas siguientes, Maplewood recuperó poco a poco la compostura. Se había hecho justicia, Reynolds estaba en prisión y el recuerdo de Emily Carter seguía vivo en los corazones de quienes la conocieron y amaron. Pero para James, Sarah, Tyler, Marcus y especialmente, para Sadow, el recuerdo de su amiga nunca se desvanecería. Sombra se había convertido en más que un compañero, era un símbolo viviente de lealtad y determinación. Cada mañana, acompañaba a James por los caminos que antaño habían recorrido con Emily, velando en silencio por él y por los lugares donde su amigo había reído, hablado y vivido. Una tarde, James, Sarah y el resto de los motociclistas se reunieron en el cementerio para el servicio conmemorativo de Emily. Las hojas de otoño danzaban al viento, y la luz del sol poniente bañaba la tumba con un suave resplandor dorado. Sadow estaba sentado junto al ataúd, inmóvil, su presencia era imponente pero tranquilizadora. James colocó una mano sobre el pelaje del perro. Estuviste increíble, Sombra. Emily nunca imaginó una compañera tan leal. Gracias a ti, la verdad salió a la luz y pudimos hacerle justicia. Sarah, con los ojos húmedos pero brillantes, añadió. Ella siempre vivirá en nuestros recuerdos, y gracias a ti, Sadow, pudimos proteger lo que ella más amaba. El grupo permaneció en silencio unos instantes, dejando que el viento arrastrara las hojas a su alrededor. Sombra apoyó suavemente la cabeza sobre la tumba, como para velar por quien había amado y protegido para siempre. James comprendió entonces que la lealtad no era solo un rasgo humano, sino una fuerza que podía trascender la muerte, guiar a los vivos y proteger la memoria de quienes amábamos. La sombra había sido el vínculo entre el pasado y la verdad, entre el dolor y la justicia, y su silenciosa presencia seguiría inspirando a todos los que conocían su historia. Al salir del cementerio esa noche, el grupo miró hacia atrás por última vez. Sombra permanecía inmóvil, velando por la tumba de Emily como lo había hecho desde el primer día. Y en sus ojos brillantes, James leyó una promesa silenciosa, que la amistad, la lealtad y la justicia podían sobrevivir a todo, incluso a la muerte. Maplewood estaba quedando en calma, pero el recuerdo de Emily y el coraje silencioso de Sadow quedarían grabados para siempre en los corazones de todos aquellos que habían sido conmovidos por su historia. La lealtad de un perro reveló la verdad. La lealtad de un amigo trajo justicia. Y el recuerdo de Emily Carter perduraría para siempre.